Muy buenas tardes con todos. Gracias por su participación en la presentación del día de hoy. Vamos a empezar puntuales. El tema del día de hoy se refiere a los variadores de media tensión, que es un tema bastante interesante y a veces poco difundido, ¿no? A ver. Para empezar, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuándo usar baja tensión y cuándo usar la media tensión, ¿no? ¿Qué factores o qué criterios debo utilizar, ¿no? Entonces, la presentación de hoy nos va a ayudar un poco a tener esos criterios, poder resolver algunas dudas y tener, digamos, una herramienta para poder tomar una decisión en su momento, ¿no? Las dimensiones, ¿no? ¿Qué variador será más grande? ¿El de baja tensión, que es baja tensión, que es bajo, o el de media tensión, que da la impresión de que fuera algo más grande? ¿Cuál será? ¿Cuál será el que tenga mayores dimensiones? ¿Baja tensión o media tensión? Bueno, aquí tenemos una comparación. Tenemos a la izquierda un variador de 1000 HP de baja tensión, 480 voltios. Y al lado derecho tenemos un variador de 1000 HP igual. Va a mover la misma carga, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de flujo, ¿no? La misma cantidad de mineral, de repente, ¿no? La misma potencia, pero en media tensión. Y se ve de manera muy fácil cuál es el que ocupa mayor espacio, ¿no? En este caso, el variador de baja tensión tiene más del doble del ancho que el variador de media tensión, ¿no? Entonces ya estamos viendo aquí una importante diferencia entre ambos, ¿no? Aquí podemos ver una vista un poquito más detallada, ¿no? De cómo ya es más allá de un diagrama, ¿no? Esta es al lado izquierdo hay una implementación que ha hecho Manelsa de un variador de 1000 HP en baja tensión, y al lado derecho está el equivalente en media tensión, ¿no? 3,60 metros de ancho para el caso de baja tensión, 1,5 metros de ancho para el caso de media tensión, ¿no? El lado izquierdo ensamblado en Manelsa, el lado derecho importado de fábrica. Ahora, ¿qué pasa, no? Normalmente a veces no es un solo variador, son más unidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a la vista por lo pronto 3 unidades, ¿no? 3 unidades de 3,5 metros, son más de 10 metros, digamos, ¿no? De pared que necesitamos en nuestra instalación para colocar estos equipos en baja tensión. Mientras que en la media tensión sería prácticamente menos de 5 metros, ¿no? Importante tener en cuenta, mientras más unidades sea, mayor va a ser el impacto en superficie que vamos a necesitar con la baja tensión. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con la corriente en media tensión? ¿No? Sabemos que media tensión sube la tensión y baja la corriente, ¿no? En este caso, acá tenemos una placa de un motor de 1200 HP, ¿no? 1185 RPM, 895.2 kilowatts, alta eficiencia, 96.5, corriente a plena carga de 153.5 amperios. Factor de servicio 1.15 y el COSFI 87.2, ¿no? ¿No? Aquí tenemos, bueno, acá hemos realizado el cálculo de la corriente
digamos, con la fórmula de potencia, voltaje, corriente, y la raíz de 3, ¿no? Y la eficiencia para calcular la corriente o confirmarla de todas maneras. Y hacemos un cálculo similar, pero en vez de considerar la media tensión, consideramos la baja tensión, ¿no? En este caso, la corriente nos toma más o menos 9 veces, digamos 10 veces para redondear, ¿no? 10 veces la corriente de baja tensión, que es bastante, ¿no? Bastante cantidad de corriente, vamos a necesitar bastante cobre para poder hacer que esa corriente fluya del variador hacia el motor, ¿no? Entonces, vemos que en corriente también hay una ventaja en el caso de media tensión. Si tenemos problemas de capacidad en los transformadores, ¿no? De media baja, de repente que no puedan soportar los picos de arranque de los motores, ¿no? Es una buena alternativa trabajarlo en media tensión, ¿no? Porque va a ser más manejable el caso de las corrientes de arranque, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que se refiere al costo del conductor eléctrico que va a alimentar el motor, ¿no? En el caso de grandes capacidades, como vemos acá, tenemos un ejemplo a 500 HP, 480, bueno, acá debería decir 460, ¿no? El motor en 460, el motor en 4000. Tenemos 556 amperios, ¿no? Dos ternas de 350 MCM, ¿no? Con un costo de, digamos, un costo mínimo de cable de 30 metros, digamos, ¿no? Para un caso donde el motor esté cerca a la carga, o el variador esté cerca a la carga, perdón, tenemos un costo de $6,200 contra $800 en el caso de media tensión. Si eso lo aumentamos, digamos, a una mayor capacidad, pasamos a $17,000 de costo de cable versus los mismos 800 en el caso de media tensión, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con este dato? A que es importante evaluar, ¿no? El costo del conductor eléctrico cuando hablamos ya de potencias de gran envergadura, ¿no? Porque el costo del cable va a representar un factor importante dentro del cálculo total de la inversión para el proyecto, ¿no? Cantidad de componentes. En el caso de la baja tensión, ¿no? Para que pasen 1000 amperios vamos a tener que poner una serie de semiconductores en paralelo para que puedan aguantar esa gran cantidad de corriente, ¿no? Que va a fluir a través del equipo hacia el motor, ¿no? En el caso de media tensión, la cantidad de componentes es menor, ¿no? Porque la cantidad de corriente necesaria es más baja, y en el tema de solamente tenemos que, bueno, contar con IGBT, bueno, o semiconductores que soporten la tensión de la media, digamos, ¿no? Que tengan esas tensiones de aislamiento suficientes para que no haya problemas de arcos eléctricos, ¿no? Pero también es un tema importante, ¿no? Mientras menos componentes haya conectados, menos cables, menos puntos calientes existan dentro del equipamiento, es mejor, ¿no? Y en el caso de grandes potencias, donde tienes que utilizar muchos IGBTs de baja tensión para llegar a la corriente que necesitas, se vuelve un tema susceptible de fallas, ¿no? Tener tantos componentes en paralelo, ¿no? En el caso de media tensión, la cantidad de componentes es bastante menor. ¿No? ¿Cuáles son los potenciales sobrecostos de los variadores de baja tensión para aplicaciones de elevada capacidad, ¿no? Porque estamos hablando no de variadores de 100, de 200 HP, sino un poco mayores, ¿no? Como vimos, mayor área de instalación, ¿no? Mayor área de instalación significa que, bueno, el terreno que tengo de repente para la parte productiva, lo tengo que sacrificar un poco para poner ahí mis accionamientos, ¿no?
Como hemos visto, es posible que el tema de la baja tensión ocupe por lo menos un 50% adicional al de la media tensión. Mayor sección de cables, el trabajo de instalación también es un poco más pesado a la hora de hacer los cableados. Vamos a necesitar tuberías, ¿no?, de otros calibres, mayor espacio en bandejas, en el caso de baja tensión. Va a haber mayor caída de tensión, ¿no?, por el mayor calibre que se tiene. Vamos a necesitar colocar accesorios externos al equipo, ya que los equipos de baja tensión no vienen normalmente completos, sino es un tema que nosotros los integramos y los armamos de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? Entonces vamos a tener que colocar de repente filtros, transformadores de aislamiento para reducir algunos efectos nocivos que vamos a ver más adelante. Y bueno, entonces, ¿cuándo utilizar variadores de media tensión? ¿No? Aquí hay un cuadro que muestra más o menos cuál es el punto de quiebre para empezar a considerar un equipo de media tensión, ¿no? Acá abajo tenemos la potencia en HPs y en kilowatts, y a la izquierda tenemos el ratio de, digamos, de costo por HP, ¿no? Para potencias bajas vemos que la línea roja de media tensión tiene un alto costo por HPs, ¿no? Mientras que las otras líneas, la azul, verde y naranja, que son de baja tensión, digamos que la azul es el variador de baja tensión más sencillo, sin ningún accesorio. La verde incluye lo que es el filtro de armónicos, y la naranja incluye el filtro de armónicos y el transformador de aislamiento, ¿no? Pero en los tres casos, el variador de media tensión, digamos, hasta un punto intermedio de, digamos, 600 HP, es más costoso, ¿no? A partir de los 600 HP, comienza a ser más atractivo pensar en la media tensión. Y digamos, a partir de los 1000 HP hacia adelante, ya se empareja la situación, ¿no? Se empareja la situación hasta en el peor de los casos, donde ya la media tensión es más conveniente porque tiene muchos más beneficios que el variador estándar que está en la línea azul, que es el variador que no tiene ni filtros, ni filtros, ni transformadores de aislamiento. ¿Ok? Bueno, la media tensión a veces parecería ser un poco más compleja. En realidad, como hemos visto, tiene menos componentes de fuerza, ¿no? Porque trabaja con equipos de media tensión. Lo que sí tiene es más seguridad, ¿no? Elementos de seguridad, de protección, digamos, para asegurar que todo funcione de manera correcta, porque, bueno, el tema de la media tensión también tiene sus riesgos, ¿no? Sus riesgos eléctricos. Entonces tienes más sensores digamos, de las puertas, tienes más termistores, tienes sensores de la velocidad de giro de los ventiladores, ¿no? Porque es muy importante el refrigeramiento, la refrigeración de la electrónica de potencia, ¿no? Entonces, digamos que el control es un poquito más sofisticado, ¿no? Más orientado a la seguridad, ¿no? En el caso de baja tensión, el control es muy sencillo, pues es solamente una regleta de bornes en el variador donde tenemos todos los accesos, digamos, a entradas y salidas. En el caso de media tensión es un poco más complejo, ¿no? Tienes todo un compartimiento dedicado a todo lo que son los permisivos, digamos, del sistema, ¿no? Pero luego de eso, en realidad la media tensión, como les digo, tiene una menor cantidad de componentes y es bastante fácil de identificarlos.
Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de las actividades que se realizan en un equipo de media tensión, en la parte de comisionamiento, ¿no? Se retiran las celdas de potencia, eh, las interfaces de programación no tienen que ser diferentes a las de baja tensión, tienen que ser igual de amigables. Y el software de conexión para ver cómo trabaja el equipo, cómo se comporta la corriente, la tensión, el torque, etcétera, también es muy similar al de baja tensión. Tiene algunas funciones adicionales como para mantenimiento, pero en líneas generales digamos que es bastante similar. Ahora, ¿cuál es la topología típica de un variador de media tensión? Existen diferentes topologías. A diferencia de la baja tensión, donde prácticamente todos los fabricantes tienen o manejan un mismo perfil o topología o arquitectura, la media tensión hay diferentes configuraciones, ¿no? Como vemos aquí, tenemos la alimentación, digamos, posiblemente el transformador de aislamiento. Luego la parte de rectificación, ¿no? Algunos utilizan diodos, ¿no?, como este de aquí. Otros utilizan tiristores, ¿no?, como este de aquí. Y otros utilizan transistores, ¿no? Depende de, ¿no?, digamos, los criterios de fabricación de cada marca, ¿no? En la parte de almacenamiento de energía, algunos utilizan inductores, ¿no?, que serían los variadores con fuente de corriente, y otros utilizan condensadores, ¿no?, que serían los variadores típicos fuentes de voltaje. Y para la parte de inversión, se utilizan IGBTs o tiristores, ¿no? Entonces existe una serie de combinaciones posibles para los variadores de media tensión. Y ahora vamos a ver un poquito cuáles son las ventajas o qué consideraciones se tienen en cada caso, de acuerdo al semiconductor que utiliza el variador de media tensión. Aquí mostramos la evolución de los semiconductores de potencia desde el año 55, digamos, que se crea el diodo, hasta los años 80, digamos, donde se inventa el IGBT, ¿no? Los primeros IGBT funcionales se desarrollaron en los años 85 en baja tensión, luego migraron a media tensión. Tenemos los GTOs, que son tiristores de potencia, los IGCTs, los SGCTs también, que son familias de tiristores que se han ido también desarrollando, ¿no? Acá abajo tenemos, digamos, los diodos y los tiristores, y arriba tenemos los transistores, ¿no? Un dato importante que quisiera mencionar es que la empresa que, digamos, representamos en el Perú fue la primera que fabricó, digamos, el IGBT de baja tensión funcional, ¿no? Fue la primera en desarrollar un IGBT funcional en el año 85, ¿no? Y de ese entonces Toshiba ha continuado fabricando este tipo de dispositivos, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones de los semiconductores de potencia, ¿no? O cómo es su comportamiento, ¿no? En el caso del diodo tenemos la rectificación, digamos, pasiva, ¿no? No necesita ninguna señal, ¿no? Acá no vemos ninguna señal que le diga al diodo que se active o que se desactive, ¿no? Es una señal, o digamos, el equipo rectifica por sí mismo, digamos, no necesita ningún control, ¿no? Después, todos los demás, los tiristores y los transistores, sí necesitan control, ¿no?
La señal azul que se ve acá, este pulso, es el que te indica en qué momento necesita un control, ¿no? En el caso de los SCRs, ¿no?, que son bastante utilizados en los arrancadores electrónicos, necesita un pulso de activación para que conduzca, ¿no? Y se apaga, ¿no? Como ven acá, conduce la línea roja y se apaga cuando pasa por 0. Y luego necesita otro pulso de activación para volver a conducir, si no, no se prende nuevamente, ¿no? Y bueno, tiene una compuerta, como se ve acá, para poder recibir esa señal de disparo, ¿no? Es un elemento activo, ¿no? Necesita una señal externa para poder empezar a conducir. El GTO, que es otro tipo de tristor, necesita tanto una señal de activación como una señal de desactivación, ¿no? No se desactiva solo simplemente, o mejor dicho, puede desactivarse al pasar por 0, pero también se puede desactivar con un pulso negativo, ¿no? De acá tenemos otras variantes, tenemos el SGCT, que también es un dispositivo conocido, que también necesita un pulso de activación y un pulso de desactivación. Tenemos los transistores, ¿no? Los transistores funcionan diferente, no utilizan pulsos de activación y desactivación, sino que necesitan la permanencia continua del pulso para que conduzcan, ¿no? Si el pulso representado en la línea azul desaparece, el equipo deja de conducir. Si el pulso aparece, el dispositivo conduce todo el tiempo que esté presente ese pulso, ¿no? Así funcionan los IGBTs, ¿no?, que son los principales transistores que utilizamos, ¿no? Y los IEGT también, ¿no?, como se ve acá en la figura, ¿no? Entonces, tenemos distintos tipos de funcionamiento y vamos a tener que acordarnos de esto para ver después eso cómo afecta en la implementación del variador de media tensión. Acá tenemos un cuadro comparativo de algunos aspectos de los semiconductores, ¿no? Nos vamos a enfocar principalmente en revisar cuáles son de repente las ventajas de los IGBTs de media tensión, ¿no? Su capacidad de conmutar, de convertir, ¿no? Bueno, se utilizan en los variadores de fuente de tensión, voltage, como dice aquí, ¿no? Tienen un alto nivel de eficiencia. La señal de disparo que requieren es una señal de voltaje. La corriente, ¿no?, el gate current que aparece acá, que necesitan para conducir, es menor a 1 amperio, ¿no? Que ese es un dato bastante interesante, ¿no? Porque es un dispositivo que necesita muy poca potencia para operar, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con un SGST, en este lado, ven que el SGST necesita 4000 amperios para disparar, para que pueda conducir, ¿no? Es bastante la diferencia, ¿no? Luego, aquí se muestra lo que es el circuito, digamos, para controlar las compuertas de disparo, ¿no? La cantidad de dispositivos que se necesita en el caso de los IGBTs es baja, porque realmente pues necesitas de repente un condensador, no sé, por decir algo, de 10 nanofaradios para que te genere esa cantidad de energía, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el caso de otros semiconductores, como el que veíamos de 4000 amperios, necesita una gran cantidad de componentes, ¿no? Lo más probable es que necesitan muchos componentes en su circuito de disparo para que pueda generar esa alta cantidad de corriente que necesita el dispositivo para cebarse y poder conducir, ¿no? Entonces acá vemos una serie de características, ¿no? Pero creo que la más importante es la cantidad de energía que necesita el dispositivo, ¿no? Aquí tenemos un resumen de algunas áreas de comparación, ¿no? Como habíamos visto antes, la potencia que se necesita, ¿no?, para activar el dispositivo, ¿no? Firing, ¿no?, para disparar el dispositivo, va a impactar en la cantidad de componentes que se necesitan para generar esa energía, ¿no? Como les decía. Y mientras más componentes necesites para generar esa energía, ¿no?, vas a tener más puntos de falla, ¿no? Vas a tener
vas a impactar en la confiabilidad del sistema, ¿no? La velocidad de switcheo también es importante para, mientras tengas un tiempo de conmutación más elevado, vas a tener un dispositivo más eficiente, ¿no? No va a tener tantas pérdidas en los ciclos en que llega a conducir y deja de conducir, ¿no? La cantidad de dispositivos, ¿no? De corriente que se van a necesitar también, ya sea en sentido directo o inverso, va a impactar en la cantidad de semiconductores de potencia, ¿no? Ya no como lo de arriba, que son dispositivos de control, sino los de potencia. También es importante mantener bajo ese número, ¿no? Porque si no volvemos al hecho de los variadores de baja tensión, ¿no? Donde tenemos por fase 20 IGBTs en paralelo para que puedan hacer el trabajo, y bueno, mientras más conexiones, como les decía, o sea, el transporte, vibra el equipo, se afloja un cable, y después no funciona el equipo cuando llega a la planta, ¿no? Y bueno, características de disipación de calor también para ver, bueno, qué espacio se necesita dentro del equipo, ¿no? Aquí tenemos lo que es el switcheo, ¿no? De los distintos, o de los más importantes dispositivos, digamos, ¿no? Tenemos el IGBT, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Una representación de la cantidad de energía que necesita para activarse, ¿no? Estamos hablando de 1.5 amperios. Un, un GTO que necesita 800 amperios, ¿no? Para poder activarse. Tenemos un IGST que necesita 4000 amperios, ¿no? Una gran cantidad de corriente para poder activarse, ¿no? Aquí tenemos la representación del IGBT a la mano derecha, y su circuito de disparo, que es un circuito bastante sencillo, con un par de resistencias, un par de condensadores, y listo, porque no necesito más, ¿no? Porque necesito muy poca cantidad de corriente, ¿no? En el caso del GTO, por la cantidad de calor que genera, muchas veces se necesitan circuitos refrigerados por agua. Por eso acá vemos como mangueras que pasan, ¿no? A través de ciertas partes del dispositivo, y también necesita digamos, un control para el disparo mucho o bastante más grande comparado con el IGBT, ¿no? Luego acá tenemos los IGCT o los SCGT, ¿no? Que son estos dispositivos tiristores, y como vemos acá, necesita una gran cantidad de condensadores, ¿no? Estos electrolíticos, ¿no? En serie para poder llegar, ¿no? Igual aquí, para poder llegar a acumular esta cantidad de corriente que necesita para disparar. Todo el tiempo están, se cargan y se descargan estos condensadores, ¿no? Entonces, digamos que por número de componentes en el circuito de control, es más fiable, ¿no? Más confiable trabajar con IGBTs, ¿no? O sea, tratando de disparar IGBTs en lugar de tratar de disparar SSGTs o GTOs que necesitan una gran cantidad de componentes que en cualquier momento pueden llegar a... Se abre un condensador de estos nomás y ya no funciona, ¿no? Ese es el resumen, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los componentes internos. Bueno, ya habiendo visto, digamos, los pros y los contras de los semiconductores de potencia, vamos a ver la arquitectura típica de un variador de media tensión, ya más a detalle, ¿no? Como les decía, esto ya viene integrado desde fábrica, viene todo como un dispositivo coordinado y probado desde afuera, ¿no? No, prácticamente nosotros no necesitamos integrar nada aquí en este caso, ¿no? Tenemos al lado izquierdo la entrada, ¿no? La alimentación, 3 cables de entrada, 4160 voltios. Ya en la salida, 3 cables de salida, ¿no? Al lado del motor, de 4000 voltios, ¿no?
Si bien es cierto, la alimentación es 4160, la salida es 4000 voltios, ¿no? Los motores son de 4000 voltios, porque siempre se tiene en cuenta lo que es la caída de tensión, ¿no? Lo primero que encontramos al ingreso es el pararrayos, ¿no? del variador, ¿no? Para todo lo que son las sobretensiones. Luego tenemos un seccionador compuesta a tierra, ¿no? No tenemos normalmente no se maneja circuit breakers, se manejan seccionadores con fusibles de protección de motor, ¿no? En serie. Luego tenemos una derivación, ¿no? Hacia un CPT, ¿no? Un transformador de potencia de control de 4160 voltios a baja tensión para alimentar todo lo que son los circuitos de control, todo lo que veíamos, los permisivos, generar por ahí 24 voltios para el control interno del equipo también, y ver todos los sensores internos del variador, ¿no? Entonces, un dato importante es, en lo posible, ¿no? Que el variador de media tensión incluya su propio CPT, ¿no? Para no depender de otra fuente de alimentación, ¿no? Para alimentar los circuitos de control, ¿no? ¿No? Imagínense ustedes estar en la puesta en marcha en ese momento y oye, hoy no llegó, no tenemos baja tensión todavía, pues no tenemos solamente media tensión, por decirlo. O no tenemos la salida preparada, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que el mismo variador genere su tensión de control de baja, y para eso se necesita el CPT, ¿no? Luego, bueno, como pueden ver acá también, para tener energía en la parte de control necesitamos tener conectado el seccionador fusible, ¿no? Si no está conectado el seccionador fusible, no vamos a tener tensión de control. Luego del transformador de control viene el contactor de línea, que es parte del arreglo en conjunto con el seccionador y fusible para proteger lo que es el transformador, digamos, de entrada del variador, ¿no? Y es como, digamos, la celda de alimentación del variador que viene embebida dentro del mismo, ¿no? Luego de el contactor de línea, ¿no? Viene la reactancia de precarga, que es una inductancia, una bobina, un enrollado, ¿no? Que está en serie, ¿no? Que conecta la entrada del variador hacia el transformador, ¿no? De aislamiento, que es este bloque de acá, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, cuando el variador es igual que, no sé, que la plancha de la casa o cualquier artefacto, que cuando uno lo conecta a la red, pues genera un inrush, digamos, una corriente ¿no? de inserción, digamos, a la línea. Y esa corriente de inserción, la idea es poder minimizarla, ¿no? Y por eso se pone este amortiguador, ¿no? Esta inductancia, para que ese inrush no dañe el aislamiento del transformador, ¿no? Obviamente esos transformadores son transformadores, digamos, industriales, para uso pesado, pero en lo posible siempre hay que tratar, pues, de alargar la vida útil del mismo lo más que se pueda. Y bueno, un inductor realmente no es un elemento costoso para tenerlo en cuenta dentro ¿no? del esquema, ¿no? Y como este inductor no tiene que estar conectado todo el tiempo, se le pone un contactor en paralelo, ¿no? Para bypassarlo, ¿no? Un contactor de precarga, como dice acá, que una vez que se sube el seccionador, digamos, se cierra el contactor de línea, ¿no? Se energiza, ¿no? Pasa el enrush, digamos, y se estabiliza la corriente, ya no es necesario el inductor, ¿no? Ya sale de funcionamiento, también porque no sería adecuado tener ahí un inductor prendido, porque afectaría la eficiencia también del equipo, ¿no? Luego de eso viene el transformador de aislamiento, ¿no? Que es un transformador, bueno, que tiene un primario y tiene
3 secundarios, ¿no? Cada uno desfasado 60 grados, ¿no? Y cada uno de estos secundarios va a un circuito rectificador, que son estos bloques de acá, que están protegidos por fusibles ultra rápidos, porque, bueno, en este caso ya el elemento es un semiconductor, ¿no? Entonces acá tenemos 3 bloques, uno para cada fase, y acá tenemos un cuarto secundario pequeño que se ve un poco, ¿no? Si se llega a apreciar. En baja tensión también, en 480 voltios para alimentar todo lo que es el sistema de ventilación, ¿no? Entonces el mismo variador también alimenta su sistema de ventilación. Ahora, este dato podría ser un dato menor, pasarlo por alto, pero es importante mencionar que digamos, cuando se realiza el estudio digamos, de conveniencia de una u otra tecnología en lo que es media tensión, hablábamos de que en algunos casos las tensiones de control son externas, ¿no? Entonces, cuando las tensiones de control son externas, todos estos dispositivos auxiliares, ¿no? De control, la ventilación, no se consideran dentro del cálculo de eficiencia del equipo, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, se necesita tensión auxiliar para la alimentación de la ventilación, ¿no? En ese caso, estaríamos sacándole la vuelta a la eficiencia total del sistema, ¿no? Porque no se estaría considerando esas pérdidas, ¿no? Que genera la ventilación, ¿no? Entonces, recomendación es tratar de que el equipo, como les digo, incluya su propia energización de todos sus componentes, ¿no? Porque también eso va a ser más transparente a la hora de que a ustedes les den el valor de eficiencia, va a reflejar todas las pérdidas que se necesitan para que trabaje el equipo, ¿no? Entonces, parecería un dato menor, pero no es así, ¿no? Luego tenemos, después de los rectificadores, en el caso de media tensión, hablamos, bueno, hay varias tecnologías, ¿no? Hay frentes activos, hay equipos multicelda que suman las tensiones. En este caso es una arquitectura de media tensión multipulso, ¿no? Y es de 24 pulsos en este caso, ¿no? O 24 diodos, ¿no? El equipo va a tener 24 diodos, bueno, cada uno protegido con su fusible. Luego del rectificador que está formado por los diodos vienen unos bloques que son ya parte del inversor junto con la etapa de bus DC, una celda de potencia, ¿no? Para cada fase, son 3 celdas, ¿no? Donde están los condensadores, que son condensadores bañados en aceite, que son de alta vida o alta duración, ¿no? Larga vida útil. Y ya luego del inversor viene lo que es ya la salida hacia el motor, ¿no? Bueno, tenemos acá lo que es la detección de falla tierra, ¿no? Mediante resistencia, que también está incluida. Y tenemos un punto acá que se menciona como NPC, que es el punto, digamos, de enganche del neutro, que vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere y cuál es el beneficio que tiene, ¿no? Y bueno, con esta arquitectura podemos conectar un motor hasta 600 metros de distancia, ¿no? Que es una distancia, digamos, bastante buena. Hay otras arquitecturas que permiten mayores distancias, o como se ve acá, ¿no? Como un accesorio, colocar filtros de salida para poder hacer que estas distancias sean mucho mayores, como decir, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. ¿Sí? Esta es la celda, una de las celdas, ¿no? Aquí, ¿no? Tenemos 3 celdas, la U, B, W, que es la parte, digamos, más sofisticada del equipo, digamos, ¿no?
tenemos los condensadores en aceite y tenemos los IGBTs, ¿no? Pegados aquí en esta parte hacia una plancha que toca con el disipador, ¿no? Y esta es la configuración por cada una de las celdas, ¿no? Tienes, digamos, el punto de referencia y el punto máximo de tensión DC. Tenemos los condensadores, tenemos resistencias, ¿no? No son resistencias calefactoras, son resistencias estabilizadoras, porque los condensadores, como sabemos, ¿no? Tienen una tolerancia un poco elevada, ¿no? El nivel de tolerancia de los condensadores es elevado, y entonces, en cambio, el nivel de tolerancia de las resistencias es bastante más fino, ¿no? Por eso siempre se colocan resistencias en paralelo con los condensadores para equilibrar las tensiones y que no haya desfases que puedan generarnos problemas, ¿no? Es simplemente para mejorar o equilibrar las tensiones dentro del equipo, ¿no? Y acá tenemos los IGBTs, siempre con diodos en paralelo, para soportar las tensiones que se puedan regenerar desde el motor, ¿no? Y generar circuitos de retorno, ¿no? Esto es la forma de onda de la salida, ¿no? La arquitectura que estamos presentando permite 5 niveles, ¿no? A diferencia de los variadores de baja tensión, donde solamente son 2 niveles, digamos, 0 o 1. En el caso de media tensión se tienen varias configuraciones, como hablábamos. En este caso es una configuración de 5 niveles, otros la llaman de 9 niveles, si es que consideras el positivo y el negativo. Y tienes una reconstrucción, si bien es cierto que no es exactamente la onda senoidal, es bastante mejor que la onda que puede generar un variador de baja tensión. Muy, muy, muy superior. Y te permite conectar motores estándar hasta 600 metros, ¿no? Con cables estándar también. En lo que es la tensión de entrada, gracias al transformador de aislamiento, tenemos corriente libre de armónicos, digamos, voltaje libre de armónicos también, digamos, niveles muy bajos, menores, en realidad el 3%, acá estamos siendo un poco exagerados poniendo 5%, pero en el caso de media tensión y los 24 pulsos se consiguen niveles muy, 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 muy bajos de armónicos. Hablar un poquito de la importancia del transformador de aislamiento, ¿no? Que muchas veces, uno escucha en el mercado que algunas soluciones no lo incorporan, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de explicar un poquito por qué es necesario ese transformador, ¿no? En el mundo de los arranques directos, no tenemos mayor problema, no se necesitan transformadores de aislamiento, ¿no? Acá hay un transformador, no sé, de distribución, digamos, ¿no? Tenemos una celda, ¿no? O un arrancador que alimenta un motor y no hay problema, ¿no? Digamos, el neutro del motor, como es de esperar, está a un nivel, digamos, similar al de la Tierra, ¿no? Hay una diferencia de potencial nula entre Tierra y el neutro del motor. Entonces, estamos excelente, ¿no? No hay problema. Cuando introducimos un variador de velocidad, ya el hecho de que el variador, digamos, rectifica, lo pasa todo a DC, ¿no? Toda la energía de la entrada la pasa a DC, y de DC la vuelve a invertir. Lo que genera es que el neutro, digamos, del variador ya es distinto al neutro de la red, y va a ser distinto digamos, al neutro del motor, ¿no? Simplemente porque el hecho de que el variador todo lo vuelve DC, ¿no? O sea, genera un sistema diferente, ¿no? Y a partir de ahí empieza a generar un nuevo nivel de alterna, pero ya ese nuevo nivel de alterna ya desplazó su neutro. Ya el neutro
de ese nuevo nivel comparado con el de la alimentación, digamos, es distinto. Entonces, lo que va a generar es un desfase, ¿no? Va a haber ya no va a ser cero no va a ser cero la tensión en el neutro, sino del motor, sino que ya va a haber una diferencia potencial respecto a tierra, ¿no? Y cuando hay una diferencia potencial respecto a tierra, bueno, se genera corriente, pues, ¿no? Entonces, va a haber una corriente en el motor circulando, ¿no? Que va a generar algunos daños, ¿no? El hecho de colocar el transformador de aislamiento, ¿no? Lo que genera es que podamos equilibrar, ¿no? La tensión del neutro en el motor y tener un sistema, digamos, independiente al de la alimentación, ¿no? Para que ese corrimiento del neutro no genere una tensión adicional, ¿no? Que genere la circulación de corriente en el motor, ¿no? Lo que nos referimos es que cuando el neutro del motor se corre, va a generar un circuito en el eje del motor y en la carcasa, ¿no? Y va a pasar por los rodamientos, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Este es el acople, digamos, esta es la carga, y hay toda una circulación de corriente que lo que va a generar es el daño, ¿no? De los rodamientos, ¿no? Como se ve acá, genera, digamos, descargas, ¿no? ¿no? En los rodamientos que van a dañar ¿no? Estos componentes. Se va a quemar la grasa con esas descargas, va a hacer que falle el motor, ¿no? Esto se le conoce como efecto fluting y esta es la manera de identificarlo, ¿no? Si tienen un variador que también se presenta en baja tensión, y un motor donde presenta este comportamiento, es que están teniendo ese problema y deben ponerle algún accesorio para corregirlo, ¿no? En el caso de la media tensión, el transformador de aislamiento ayuda a que este efecto se minimice, ¿no? Y no se desplace el neutro del motor respecto a tierra, generando estas tensiones que generan corrientes que al final dañan los rodamientos, ¿no? Bueno, entonces es un poquito el contexto que hemos visto, por qué utilizar el variador de media tensión, a partir de qué potencia, qué dispositivos tenemos a disposición, tiristores, transistores, cuáles son sus ventajas, cómo se activan, cómo se disparan, y hemos visto una topología típica de un variador de media tensión, con algunas recomendaciones respecto a que en lo posible traten de que el equipo venga coordinado completamente de fábrica para que ustedes sepan exactamente cuál va a ser su eficiencia y todos los permisivos y las protecciones estén correctamente establecidas, ¿no? Ahora, mencionarles que existen diferentes soluciones para diferentes necesidades, ¿no? En el caso de salas eléctricas o instalaciones limpias, tenemos envolventes con un grado de hermeticidad estándar, como el NEMA 1, donde no se necesita, bueno, mayor, mayor digamos, o que soporte ambientes con polvo o ambientes húmedos, digamos, ¿no? Entonces, en salas eléctricas, uno puede escoger un variador estándar, simple, sencillo, NEMA 1, y no vamos a tener ningún problema, ¿no? Como el que vemos aquí en la pantalla, ¿no? Para ambientes más severos, ¿no? Como el que vemos aquí, ya no podemos utilizar un variador NEMA 1, ¿no? Necesitamos algo mucho más robusto, ¿no? Y entonces, lo que nosotros recomendamos son utilizar variadores herméticos, ¿no? Que existen esos variadores herméticos, son más caros, pero son definitivamente otra aplicación, ¿no? Este variador de acá, digamos que es como un Yaris, ¿no?
y este variador hermético, digamos, es como el equivalente a una Hilux, ¿no? Si vamos a ir a la mina, necesitamos una Hilux. Si necesitamos ir al centro comercial, con el Yaris es suficiente, ¿no? No es necesario gastar tanto dinero, ¿no? Pero tener en cuenta que no hay variador malo, sino mal aplicado, ¿no? Entonces, es importante que sepan en qué casos aplicar un tipo de envolvente y en qué casos aplicar otro tipo de envolvente, ¿no? ¿No? Para ambientes severos, lo más recomendable es aplicar variadores herméticos, ¿no? Estos son variadores también para ambientes especiales, como la mina, donde los accesos son complicados, ¿no? No podemos meter un armatoste, ¿no?, tan grande porque no pasa ¿no?, por las galerías de la mina, ¿no? ¿No? Evitemos experimentos, ¿no? Aquí les muestro un experimento real, ¿no? Que se los muestro porque no quisiera que ustedes cometan este tipo de errores, ¿no? Forzar, ¿no? Forzar la utilización de un variador para sala eléctrica, ¿no? Colocarlo en un envolvente y tratar de ingresarlo a una mina, ¿no? Esto no se debe hacer, ¿no? No es la aplicación, ¿no? No es la aplicación, no es práctico para ingresarlo a la mina, y este tipo de adaptaciones utilizan al final de cuentas aires acondicionados, algún dispositivo que se puede dañar, y no es la idea, ¿no? Acá lo comparamos con un variador hermético para utilizarlo en una mina, y definitivamente vemos que es más práctico, es más compacto, digamos, ¿no? Y los costos son similares al final, ¿no? Al final, de repente, la Hilux, digamos, es más cara que el Yaris que está acá adentro, pero considerando toda esta mano de obra y todos los trabajos y los esfuerzos que se van a generar al instalar ese tipo de equipos en campo, sí se justifica el costo, ¿no?, de comprarte la Hilux, ¿no? La Hilux también te permite partirlo en dos, ¿no? Como vemos acá, se puede separar y se ponen en módulos de menor altura para poder ser arrastrados por la mina, y luego en el sitio de la instalación volver a reubicarlos, o lo podemos trabajar también de manera horizontal, ¿no? Son soluciones especiales. Como les digo, no hay variador malo, sino mal aplicado, ¿no? Entonces, les ponemos aquí las alternativas, las opciones que existen, ¿no? Y ustedes deben tomar la mejor decisión. Arquitecturas redundantes, ¿no? Especiales, por ejemplo, en media tensión también se utilizan porque, ¿no?, al ser unos equipos de costo elevado, digamos, cuando hay necesidades de varias cargas, como vemos acá, 5 cargas, a veces se prefiere reducir el costo, no poner 5 variadores, sino poner, ¿no?, un variador, digamos, principal, ¿no?, que pueda arrancar en secuencia todos estos motores, ¿no? Por eso tiene doble contactor, ¿no? Un contactor que va hacia el variador y un contactor que va hacia la red por cada motor, ¿no? Y poner un variador en redundancia, ¿no? En caso el variador principal no funcione, entra a trabajar el variador secundario, hacer el arranque secuencial, arranque y parada secuencial, ¿no? Es una solución más económica que comprar 5 variadores, ¿no? Ese es el punto. Y se puede hacer también, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Y no con variadores NEMA 1, sino con variadores NEMA 3R herméticos para trabajo a la intemperie, ¿no? O puede ser trabajo en interior mina también, ¿no? Tenemos los dos variadores, y acá tenemos el line-up de contactores que hacen el juego de switcheo desde hacia el variador y hacia la red, ¿no? Se pueden hacer ese tipo de aplicaciones en media tensión, ¿no? Que son algunos puntos que yo les estoy mencionando que no se ven mucho en el tema de baja tensión.
Ya un poquito hablando de la marca que representamos, ¿no? Les mencioné que Toshiba fue el primer fabricante de semiconductores, y también mencionarles que otro valor importante de la marca es que es el único fabricante que fabrica, digamos, valga la redundancia, los controladores, ¿no? Los microcontroladores que se utilizan dentro de los variadores son de la marca Toshiba, los semiconductores son de su propia marca, y los motores eléctricos que se conectan a los variadores también son de su propia marca, ¿no? Entonces, digamos que es un fabricante que controla todos los aspectos más importantes del sistema de accionamiento, digamos, ¿no? En otros casos, ¿no? Puede ser que alguien fabrique un motor por ahí, ¿no? Pero no fabrica los controladores, no lo integra de esta manera tan transparente como lo puede hacer alguien que maneja todo el circuito, ¿no? Recomendaciones finales, para media tensión, incluyamos el transformador de aislamiento, de todas maneras, evitemos refrigeración por agua, no es bueno mezclar agua con electricidad, minimicemos la cantidad de semiconductores, trabajemos con la tecnología que nos permita tener la menor cantidad de componentes, evitemos adaptaciones no certificadas, evitemos experimentos en media tensión, hagámoslo en baja, de repente, pero no en media tensión, no juguemos con la media tensión, y contratar un proveedor que cuente con servicio local, ¿no? Que también es muy importante. Finalmente, ya para terminar, mencionarles que Manufacturas Eléctricas tiene un portafolio bastante amplio para distintos tipos de aplicaciones, ya sea en baja tensión, ¿no? Con variadores para instalaciones en tablero típicas, básicas, estándares, variadores de plástico sencillos, ¿no? Como la mayoría de nosotros conocemos. Tenemos variables de baja tensión también, pero con la tecnología hermética que hemos mencionado, para aplicaciones más críticas, ¿no? O sea, tenemos el Yaris y tenemos la Hilux, digamos, para baja tensión. Y para media tensión también tenemos el Yaris de media tensión y la Hilux de media tensión, ¿no? Entonces, con esto les quiero, digamos, hacer ver que tenemos un portafolio bastante completo en comparación con lo que podamos manejar en otros fabricantes, ¿no? Pueden contar con nosotros para asesorarlos en cualquiera de sus proyectos. Estamos a disposición. Ahí les dejo mi correo. Voy a proceder a leer de repente algunos comentarios que podamos tener acá en las redes sociales. Ever Campos, manda saludos. Hola, ¿qué tal, Ever? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, Oscar Guamaní nos pregunta si tenemos alguna bibliografía para ampliar el tema. Bueno, sí contamos con mayor información. Me puedes escribir, Oscar, y te envío la información que necesites. Aquí hay una pregunta respecto a Intercooler. Jimmy LBXTLB pregunta si tiene Intercooler. Me imagino que se refiere al variador de... saludos a Manuel. Saludos, Manuel. Al variador de hermético, ¿no? El variador hermético trabaja o se refrigera mediante una, digamos, ventilación forzada externa por convección nada más, ¿no? No utiliza ningún intercooler, ¿no? Realmente, ¿no? Es una tecnología diseñada, pues, por, por el mismo Toshiba para aplicaciones en inicio que fueron petroleras, en ambientes alejados, ¿no? Donde necesitaban tener una alta confiabilidad, ¿no? Y disponibilidad, porque
los pozos en la industria petrolera se encuentran distribuidos a muy largas distancias, ¿no? 30 kilómetros, 40 kilómetros digamos, de la zona digamos, donde está el equipo técnico, digamos, ¿no? No es como, de repente, una planta aquí en Lima o en cualquier ciudad, o en una misma mina, ¿no? Donde, ¿no? La mina de repente puede tener algunos lugares un poco remotos, pero en el caso del petróleo sí está bastante, bastante alejado, ¿no? Entonces es mucho tiempo en ir a reparar esos equipos y fue así como nació la tecnología de Toshiba para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Alta confiabilidad, ¿no? Prácticamente cero errores, cero fallas, continuidad 100%, ¿no? Y no se utilizan soluciones de aire acondicionado, ni intercoolers, nada de eso, ¿no? Todo tecnología sencilla, pero bien diseñada para que el equipo tenga continuidad de servicio, ¿no? Bueno, les agradezco a todos por su participación, los invito a seguirnos en las redes sociales, vamos a seguir haciendo este tipo de seminarios, vamos a hacer talleres también, muy pronto con equipos, digamos, reales. Quizás no los podamos energizar acá en la oficina, pero sí les vamos a poder mostrar los mecanismos, los dispositivos, las interconexiones para que ustedes conozcan un poco más. Mientras ustedes más lo conozcan y más lo dominen, creo que van a tener más confianza de poder tomar una decisión en algún momento que tengan uno de estos proyectos a la mano. Los invito a registrarse en el link que está en los comentarios para enviarles la información. Y bueno, gracias a todos, que tengan buen fin de semana.